Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana con buen pie, con muchos temas interesantes. Hay otros temas que son recurrentes y por lo tanto son preocupantes. El tema de la salud, el tema ligado a la educación, no tan distante del de la salud, porque uno de una manera u otra arrastra al otro o tiene relación con el otro. Pero vamos a arrancar por la información que da cuenta de que el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de las Américas fue boicoteado, fue interrumpido. Incluso hubo robo de parte del alambrado que conecta a la iluminación de la pista. Y la vicepresidenta de la República, presidenta en funciones, Raquel Peña, pues confirma que hay alta sospecha de que se trató de un sabotaje. Nosotros tenemos ahí en las pistas el panel eléctrico donde funciona el sistema que alimenta la pista de aterrizaje de las Américas. Lo primero es que muchos vuelos internacionales debieron ser diferidos a otros lugares, a Punta Cana, a Santiago, mandar a la gente desperdigada para cualquier otro sitio porque no había cómo los aviones poder aterrizar en las Américas. Me decía primero un ingeniero, me escribía, que le había dicho alguien ligado a los temas de seguridad, a los temas militares, que no había ninguna, póngame de nuevo, director del panel, que no había ninguna posibilidad de que una persona pudiera accesar a esa área totalmente de alto riesgo, de alta peligrosidad, si se quiere, de alta seguridad, si no es mediante la complicidad. Bueno, ahí lo dice, es inaceptable que un cuarto eléctrico que se supone de altísima sensibilidad debido al contenido sea de tan fácil acceso para ocasionar daños de esta magnitud, más que un simple acto de ratería, me huele a sabotaje. Bueno, ya la vicepresidenta había dicho algo, había confirmado que se trataba de un sabotaje. Y entonces, allí no es verdad que van a permitir el acceso de cualquier. Lo primero es que desde que usted va llegando al aeropuerto, ya las cámaras están grabando todo. Si no hay una complicidad de alguien que tenga que ver con la seguridad, y la seguridad está a cargo del CESA, del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria, de manera que las autoridades que están ahora al frente de esa institución, que se estuvo discutiendo en estos días de si, bueno, eso pertenece a las Fuerzas Armadas, pero en una comparecencia que estuvo en un programa de televisión, y creo que hasta escribió algo, el general Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, hablaba que habían algunos cuerpos, por ejemplo la Politur, el CESA, otros cuerpos que tienen que ver con el tema de seguridad portuaria, aeroportuaria. Señores, son temas de vigilancia, si se quiere, de simple policía, donde deberían participar instituciones o cuerpos o personal que conozca de los temas policiales, porque dirán algunos, bueno, Guzmán Fermín plantea eso porque fue jefe de la policía, pero el tema es que, por ejemplo, la Politura es la policía de turismo. Entonces, pero eso asignado a otros cuerpos, por ejemplo a las Fuerzas Armadas, lo que se hace es quitarle funciones que son propias de policía y dárselas a otras instituciones, muchas veces para favorecer a una persona. Tanto es así que se criticó muchísimo que en el gobierno anterior
dependencias que eran del Ministerio de las Fuerzas Armadas estuvieran en manos siempre de la misma persona y bajo la discrecionalidad de alguien familiar del presidente de entonces, el presidente de turno, que no tenía que ver nada con la decisión, la discrecionalidad del ministro de las Fuerzas Armadas. Eso es una barbaridad, eso es coger y hacer añicos a las instituciones. Entonces, por eso muchas veces se da, por esa dispersión que hay, no se centralizan las responsabilidades y las jerarquías, y por eso ocurren muchísimas cosas que después solo queda lamentar. Ahora, hasta cierto punto, y el pensamiento es libre, para algunos lo extraño es que este tipo de cosas ocurran en momentos en que el presidente de la República está fuera del país. Asiste al Ecuador a la toma de posesión de un nuevo mandatario, y entonces se da, aunque él está en contacto permanente con el país, y así lo dio a entender a través de unos Twitter que estuvo mandando, estaba en contacto, estaba al día, y eso es lógico que ocurra siempre en todas partes, con todos los presidentes. Están informados minuto a minuto de todo lo que está pasando en su país. Pero bueno, ocurre esto cuando él no está. Y ocurre el caso del teleférico de Puerto Plata, que felizmente ya en el día de hoy terminaron de sacar lo que quedaba de los 30 y tantos turistas y otras personas que quedaron varadas allí en el aire, a más de 500 pies de altura. Una cosa tremenda para el impacto emocional que esto ocurre para gente que se encuentran varadas a esos niveles, y esto no da ni para un lado ni para otro. Sobre todo los que tienen problemas de presión arterial, otro tipo de enfermedades. Además habían niños también allí. En 40 y pico de años que tiene el teleférico, es la primera vez que ocurre un caso como este. Coincidencia, el mismo día y con el presidente fuera del país. Otros le darán otra lectura. Simple coincidencia, pero qué coincidencia, en el mismo día y el día que el presidente sale del país. ¿Acaso habría alguien interesado en mandar algunos mensajes de vandalismo, de alguna señal de que estamos presionando o de que pudiéramos hacer una travesura en cualquier momento? Por eso estas cosas tienen que ser investigadas hasta el último eslabón, desde el primero hasta el último. Porque las cosas hay que cortarlas de raíz. Si hay gente que quiere equivocarse, quizá uno puede magnificar esto y a lo mejor decir o pensarse que se le está dando más matiz, mucho más grande de lo que corresponde. No, esto, sobre todo el caso de las Américas, porque esto es posible que se pudiera dañar un cable o cualquier cosa. Esto es como más pasable. Perdón, pero el caso de las Américas, eso es para que nadie se trague eso. Sobre todo cuando aparece, lo primero que se dijo fue que se habían robado unos cables. Pero ¿y cómo en un entorno que se supone que está celosamente vigilado y un área totalmente restringida, allí no pueden entrar más que los que estén autorizados? Y en el momento en que esté autorizado, porque a lo mejor el que está autorizado en la mañana no es el que está autorizado de estar en la noche, porque hay cambios, hay turnos, y no es las 24 horas, una sola persona no tiene la responsabilidad las 24 horas. Hay unos relevos que se producen en esto como en todo, donde tiene que haber una vigilancia permanente. Entonces, ahí en el caso ese día pasado que se estuvo hablando de el Parque Mirador, la seguridad, que unas situaciones que se dieron, es que en un momento determinado abandona la vigilancia. Eso debe estar vigilado las 24 horas del día, porque cualquiera puede circular en un momento dado por ahí en la madrugada, y que se retiran a las 9 de la noche. Debe haber un relevo y permanente, aunque sea ya una vigilancia más discreta, pero vigilancia en sí, permanente,
Entonces, en estos casos, señores, la vigilancia no se despega a ninguna hora, salvo que haya una connivencia, una complicidad, o haya el interés de hacer un lío o de dar un golpe de efecto. Si era eso, bueno, lo han logrado. Lo único es que esto debe prender las alarmas y hacer que se produzcan algunos movimientos y que las autoridades en su máximo nivel, además de abrir el ojo, despertar a alguna gente que pueda estar durmiendo o que pueda estar confiando demasiado, hacer algunos movimientos, algunas rotaciones y chequear mejor los cartones, porque se puede confiar demasiado y creerse que todo está bajo control. Yo no sé si pueda y debería caer en algunas pequeñas indiscreciones, pero bueno, cuando se tratan de estas cosas, que el orden público está por encima de todo, no importa. El día pasado yo le recomendaba a alguien en un encuentro, le recomendaba a alguien que le sugería que había que provocar algunos movimientos a nivel de los estamentos militares, algunos controles. Señores, nadie trabaja con enemigos y todos los gobiernos en un momento determinado, cuando hay una nueva administración, tratan de llamar la atención o poner en funcionamiento la inteligencia y llamar a sus mejores hombres o a los hombres más cercanos o a los que les recomienden que son personas clave para llenar tales o cuales cometidos o llenar tales o cuales posiciones, y hay una rotación en las responsabilidades. Entonces aquí, por ejemplo, Guido Gómez Mazara, que es un dirigente político que vive diciendo, asume muchísimas responsabilidades, vive diciendo muchísimas cosas, a veces no le ponen atención, pero él es muy asertivo, con muchísima frecuencia, en un altísimo porcentaje de las cosas que dice. Y decía, aquí no se han hecho los cambios militares que había que hacer, suficiente. Aquí hay mucha gente que está en manos de las otras gentes o en la misma mano, y eso es verdad. Y yo le recomendaba a alguien, el día pasado, reciente, recomendaba a alguien de muchísimo poder, y por eso estoy hablando de las indiscrecionalidades o de las indiscreciones. Pero el interés nacional está por encima de todo en este caso. Yo le decía, hay que producir algunos movimientos allí y hay alguna gente que hay que sacar de circulación, porque está circulando. Entonces me decía esa persona, sí, pero no tienen posiciones de mando. Digo, no tienen posiciones de mando, pero tienen rango. Y el que tiene rango puede entrar por muchísimos sitios y le abren la puerta y le hacen el saludo. Entonces, iba a decir que en todos los, decía o sugería que en todos los gobiernos hay determinados cambios. Me dirán, bueno, pero aquí hay cambios porque tenemos un nuevo jefe de la policía, un nuevo ministro de las Fuerzas Armadas, un nuevo jefe del ejército, un nuevo jefe de la Marina, un nuevo jefe del ejército. Ah, sí. Y en las posiciones clave están la misma gente. Bueno, se producen algunos cambios, pero hay mucha gente allí. Señores, no voy a decir más tiempo, de 16 años o 20 años, pero en 8 años, en 2 periodos, un gobierno que en la última etapa se dedica a hacer travesuras y mucha gente, y encuentra muchos cómplices de esas travesuras. Se hacen muchísimas cosas, más que de travesuras se caen en hacer diabluras. Entonces usted no puede, usted tiene que averiguar la gente que estuvo haciendo esas travesuras, gente que estuvo haciendo, que se metió en política teniendo uniforme, sabiendo que son cuerpos no beligerantes y no determinantes, que sencillamente tienen que ser, como dice la Constitución, obedientes al poder civil y no meterse a estar haciendo, bueno, y respetar la Constitución y las normas. Entonces, no meterse a hacer
actividad política. Y aquí es un secreto a voces que en la campaña pasada se regionalizaron las responsabilidades con personas de las instituciones, especialmente de Fuerza Aérea, que le dieron responsabilidades por regiones. Tú vas para aquí, tú vas para allí, tú te encargas de aquí, tú te encargas de ciudad, qué sé yo qué cosa. Gente allegada al candidato de turno, candidato del momento, de parte del gobierno, y en la familiaridad, y otros amistades y demás que estaban metidos hasta el cuello, porque querían mantener lo que tenían y mantener lo que había. Entonces esas cosas hay que revisarlas un poquito más, porque a lo mejor esto fue una situación fortuita. Quizá fortuito fue lo de Puerto Plata, lo del teleférico. Yo no digo que no, porque las cosas mecánicas se dañan. Pero entrar a una cabina eléctrica donde hay, por asunto de elemental, altas razones de seguridad, eso no lo puede hacer todo el mundo, y además provocar algunos sabotajes que se notan a simple vista y que se llevan unos alambres. Lo del llevarse los alambres es un cuento de camino para atribuirle a un simple robo, a una ratería. Y eso del aeropuerto no fue una ratería. Y sobre todo, y yo insisto, que fuera en un momento en que el presidente de la República está ausente del país. Eso hay que revisarlo, llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Y bueno, a los responsables de la seguridad aeroportuaria que canten claro, o cuelan el café claro, porque se le están pasando los bolos, se le están pasando los números. Si no hay responsabilidades, si no hay complicidades allí, entonces se le están pasando los números. Entonces, hablando de números a propósito del caso de la lotería, entonces señores, hay que despertar un poco. Los gobiernos producen sus cambios a nivel administrativo, a nivel policial, a nivel militar, y que no me vengan con que quitaron y cambiaron a los titulares. Y la base, la plataforma, los cuadros medios, los mandos medios, esas cosas hay que pues por eso es que tenemos que ir hacia la institucionalización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, alejarlas totalmente de la política. Le hacen muchos daños a los políticos cuando las ponen a meter las narices o las involucran en actividades político-partidarias y las sacan de su rol institucional, las meten en lo que no la deben meterla, porque muchas veces quizás algunos se meterían gustosos, pero porque le dan pie, porque o los llaman o le dan oportunidades para que participen de cosas que definitivamente le están prohibidas por la Constitución, en la actividad política. Y aquí se había avanzado mucho desde don Antonio para acá en la profesionalización de las Fuerzas Armadas, en la politicidad, en la institucionalización de esos cuerpos. Y se hizo mucho daño en el pasado reciente cuando se permitió, si no se auspició, por lo menos se permitió que alguna gente relacionada o familiares o cosas por el estilo, de gente de mucho poder, involucrara a figuras importantes de las Fuerzas Armadas, las metiera en actividades político-partidarias y las metiera a hacer reelección, a buscar reelección y a hacer campaña abiertamente. Eso pasó aquí, eso no es un cuento de camino, es un secreto a voces. Entonces esas cosas debió a todo el que estuvo metido en eso sacarse de circulación, porque lamentablemente se dejaron envolver o le pareció más atractivo meterse en eso, rechazar eso, o no tuvieron oportunidades o el valor de decir que no, de que no le interesaba eso, o que no se iban a meter en eso, que mejor preferían que le quitaran el uniforme. No, mucha gente que lo celebró y celebró que al echarse la paloma ya, retirarse el gobierno, le subieran los rangos, los ascendieron.
gente que llegó al generalato de ahora para ahorita, o al vapor, a última hora, en las últimas semanas del cambio de gobierno. Entonces, bueno, ahí lo dejan ahí, no tienen mando, pero tienen rango, y están ahí adentro. Entonces, en lo que se investiga el caso, se puede sospechar de cualquier tipo de gente que tuvo protagonismo, participación importante en el pasado reciente, porque se ha estado hablando de esas cosas, y entonces yo veo lo que veo yo y veo mucha otra gente, es como que hay demasiada confianza. Tenemos un ministro de la Fuerza Armada, Manso, un hombre campechano, amigo de todo el mundo, que proviene de una familia ejemplar, y que bueno, y como él es un ente de confianza, entonces, bueno, pero es él y algunos cuadros que él haya podido poner ahí. Pero ¿y lo que él heredó? Porque no es verdad que ha habido cambios profundos a nivel de las Fuerzas Armadas, especialmente. Yo no sé la policía, pero a nivel de la Fuerza Armada no ha habido esos cambios profundos que debieron haberse producido. Se lo ha estado sugiriendo al gobierno, al presidente de la República, mucha gente, que hay que producir algunos cambios más profundos. No es que a nivel de los titulares los recién nombraron o recién los cambiaron. No, ese no es el caso. Es en otras posiciones y tener bajo control todas esas cosas. Y aquí hay, según dice la ley, según manda la ley, hay un número específico de generales, según que debe tener, el número que debe tener los cuerpos armados, y que resulta que eso debió ser irse desmontando poco a poco, y dirá el presidente de la República: yo soy el que más generales he puesto en ese retiro. Bueno, pero que falta muchísimo, porque es que se sobredimensionó o se abusó del número, y entonces son tantos que muchísimos no tienen ninguna función. Tienen el rango, pero no tienen la función, ninguna función, porque andan topetándose por ahí, porque lamentablemente no se fue haciendo el desmonte que hubo que hacer hasta llevarlo al número que dice la Constitución y que dicen las leyes orgánicas de esas instituciones. Hay más generales que en Estados Unidos, más generales que en cualquier país desarrollado o cualquier potencia de esa, más generales que en Rusia, que toda esa, yo no sé si más que en China, yo creo que también más que en China, es mucho decir. Entonces eso no puede ser. No quiero utilizar el término enemigo ahorita, seguir pero realmente con gente que tiene intereses contrarios, con gente que tiene visiones contrarias, con gente que piensa y ve diferente. Esa gente, bueno, su carnaval pasó, entonces sobre todo, y si ya tienen los tiempos en servicio, ya, bueno, yo creo que hay que, lo digo bien claro, hay que hacer una limpieza. Hay que hacer una limpieza, porque no es verdad que la institucionalidad pueda ponerse en peligro, porque alguna gente quiere estar mandando señales. Usted no está en el gobierno y no está, punto. Usted perdió las elecciones y usted está afuera, ya es punto. Y si usted tiene guardia allá adentro que quieren estar, bueno, entonces que se vayan para su casa. Si hay guardias que están comprometidos con el sabotaje, con este tipo de cosas, a 9 meses del cambio de gobierno y del cambio de la realización de unas elecciones, porque este gobierno está nuevecito todavía, ahora es que tienen que esperar. Entonces, que se dejen de cuento camino, que no estén mandando señales equivocadas o maldadas, porque en definitiva esto obligaría al gobierno a que prenda las alarmas. Digo, las alarmas con acciones como esta se disparan, entonces que se pongan lo suyo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Somos
Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, búscate para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Nuestro propósito es estar cerca de ti, escuchando tus preocupaciones, viendo tus necesidades, estar cerca de ti para dar soluciones. Estamos con la gente, llevando acondicionamiento de caminos vecinales,
control de vegetación, pintura de puentes, bacheo y pavimentación de calles y avenidas, señalización vial, desinfección y fumigación, reparto de agua potable, limpieza de espacios públicos y operativo médico. 15 días en cada provincia del país, porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está con la gente. Hola, soy Rachel Gil, represento la Fundación Comunitaria Advenue Funcat. En estos momentos tomamos la iniciativa de obtener un local propio para nuestra organización y para ello necesitamos contar con tu apoyo. Estamos realizando una rifa benéfica en nuestra página web www.funcat.org. Ayúdanos a cumplir con nuestro objetivo, juntos lo vamos a lograr. Muchísimos temas se nos quedan ya. Bueno, mañana es 25 y debe reiniciarse el año escolar ya de manera presencial en una parte del territorio nacional, según se acordó o se anunció hace poco. Pero eso, señores, en función de la realidad que se ha presentado con el rebrote del coronavirus, hay que cogerlo con pinza y hay que ser, decía esta mañana el doctor José Joaquín Puello, que en medicina la prisa no es buena consejera, la premura, y entonces, como hay el anuncio ya oficial de que mañana deben comenzarse oficialmente el año de manera presencial. Señores, yo creo que esto hay que darle un giro y hay que ir aguantando las cosas. Tomar todos los casos últimos, la situación de emergencia que se ha presentado y de acogotamiento o aglomeración de los casos al punto de que mucha gente no ha dado muchísimos viajes buscando camas y no hay camas donde internarlos. Esto es como para reconsiderar. Ya la gente de los profesores de Santo Domingo y la provincia han dicho que no van a asistir, Entonces eso es para tomarlo en cuenta y tratar de modificar las cosas. Vemos de otro lado que esta semana debe conocerse ya el nombramiento, la escogencia, más bien, por parte del Congreso. La Cámara de Diputados debe hacer la recomendación para entonces después el Senado tomar la decisión. El representante, el defensor del pueblo, que se ha estado llevando y trayendo y todavía el tema ha sido boicoteado porque hay la presunción de que hay algunos compromisos. Se han mencionado dos figuras importantes de la política, Fidel Santana, por un lado, que fue con su organización política apoyando al PRM, al presidente Luis Abinader, y por el otro lado, Henry Merán, que pertenece a la Fuerza del Pueblo. Henry Merán creo que no ha renunciado, pero sí Fidel Santana se desligó del Frente Amplio donde él estaba, partiendo de aquella premisa que tiene la ley del defensor del pueblo de que no debe ser una persona que tenga militancia política. Bueno, aquí político de todo el mundo, pero bueno, la ley dice eso, los legisladores no debieron poner eso, porque aquí la gente lo que tiene que ser seria y responsable, tener la idoneidad y la capacidad para desempeñar las distintas responsabilidades que le puedan, o funciones que le puedan encomendar desde el Estado, desde las posiciones públicas. Pero eso de amarrarlo a que no puede ser una figura política, eso no debió estar en la ley, porque entonces ahora habría que o violar la ley o pasar por alto
qué parece con algunos compromisos que se entiende que habría con esta gente. Porque, por ejemplo, yo pienso que Fidel Santana pudiera ser perfectamente un tolete de titular de la Defensoría del Pueblo, por sus calidades, por sus responsabilidades, por su perfil. Lo mismo Henry Merán, un conocido abogado y dirigente de Fuste en el ámbito político. Pero es que un político no puede estar, pero ven acá. Y yo insisto en que lo que hay que hacer serio y no ser un sinvergüenza, un charlatán para ser llevado a una función pública. Porque inmediatamente una persona de cualquier filiación política que sea es escogida para una función apolítica y que tiene que manejarse con todos los sectores del país y que tiene que poner en primer lugar el interés público, el interés general, pues esa persona lo que tiene que ceñirse al marco de sus responsabilidades según las reglas de juego establecidas y no pasarle por alto a eso, sencillamente. Pero aquí la política está, político es el régimen, el régimen, la misma estructura, conformación del Estado, es política. La gente va a una posición, de los que son de posiciones electivas, porque las otras personas designadas por decreto ya es otra cosa, que también pueden perfectamente buscarse técnicos, no tienen que ser compañeros que tengan participación política, pero ahora mismo para salir del lío en que ha estado envuelto, y no de ropa que ha estado envuelta la lotería, han tenido que suspender el administrador, que seguro que no vuelve más, porque los escándalos han seguido en aumento a partir de ahí. Y entonces ha habido que desengavetar la figura de Kiko Tabar, que pasó por aduana y que fue exitoso y que ha sentado precedente en términos de seriedad y de responsabilidad en las funciones públicas que ha ocupado. Y que para los fines es un referente. Entonces han tenido que venir con él de emergente para rescatar y darle credibilidad a una institución que justamente eso es lo que más necesita, confianza, credibilidad. Entonces yo creo que aquí se ha fallado con eso de la Defensoría del Pueblo, de establecer, por doña Zoila Medina, que era todavía es la que está al frente de la institución hasta que se produzca su relevo. Ella era militante del Partido Reformista y ella ha sido una abnegada, una entregada a esa institución desde que la designaron allí. Ya ella no sé si estaba o no participando en política en ese momento, pero ella fue esencialmente e inicialmente una dirigente política del Partido Reformista. ¿Y quién le puede regatear a ella su seriedad y su entrega al servicio público y en este caso a la Defensoría del Pueblo, que fue una institución que se le entregaron, bueno, el decreto, o el decreto no, porque es escogida, el decreto no, la designación, porque es escogida por el Congreso. Pero a partir de cero, no tenía ni oficina, no tenía local, no tenía nada. Ella ha tenido que partir de cero, hacerlo todo. Lo que hay ahí, hay que agradecérselo a ella. Entonces, se puede, ojalá, bueno, pero también había una numeración que se le estaba asignando a los aspirantes. Hay una persona, un joven profesional, creo que proviene de la sociedad civil, de apellido Ulloa, que quedó en primer lugar en la evaluación que se hizo para tratar de Pablo Ulloa, quedó en primer lugar. Entonces también ahí está esa incertidumbre, esa situación creada, de que él quedó en primer lugar y sin embargo parece que no sería el escogido, porque fíjense que no se trata de echar la política aparte, sin embargo el poder político parece que tiene otros compromisos. Es que lo del poder político no se puede obviar, no se puede obviar. Si un partido gana el poder empujado por el pueblo,
que es donde se sustenta realmente, el poder descansa en el pueblo. Y entonces se crean los mecanismos institucionales para darle formalidad al ejercicio del poder y la representación en los distintos niveles. Pero esencialmente es el poder político lo que está detrás de todas estas cosas. Lo que no se puede es politizar los temas o politizar las instituciones y hacer un ejercicio irresponsable o tener una gestión irresponsable desde las posiciones públicas. Eso es otra cosa. Hay que tener la integridad, poner las cosas en su sitio, la integridad suficiente y de lugar para que no se vaya a ejercer la política de manera personal, a defender intereses de un sector político. No. Ahí es donde anda la cosa mal. Vamos a ir a la última pausa y nos quedan otros temas. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Ahorita cuando hablaba del tema de las clases, señores, si tenemos prácticamente un año o un año y pico de dificultades por la pandemia, un año sin dar clases, ¿y por qué no se aprovechó ese tiempo para reparar las escuelas? Para darle mantenimiento. Hay un montón de cosas, de planteles que no están en condiciones de impartir docencia. Entonces aquí perdemos demasiado tiempo y las cosas a veces queremos poner la carreta delante de los bueyes, pero en otros momentos hacemos todo lo contrario. No hacemos nada, pudiendo estar preparando el terreno para que cuando venga la cosecha, el tiempo de siembra, poder sembrar y poder cosechar. De manera que la crítica en ese sentido, ahí faltó gerencia, o yo no sé qué faltó, o faltó cuarto, no sé. Pero no está disponible el 4%, que son todos los cuartos del mundo, para el tema de la educación. Entonces, ¿por qué esperar cuando ya se va a aperturar el año oficialmente, ya con la presencia de estudiantes y profesores, para decir puertas abiertas, pero los liceos o los colegios con falta de mantenimiento, que hay que arreglarlo? Eso no puede ser, eso no debió ocurrir. Tenemos un video ahí donde, a propósito de una caminata que hubo de la marcha a favor de las 3 causales, para que ustedes vean que aquí la gente se mete así como en las marchas políticas, en cualquier otra actividad, la gente se mete por una moda, por entrar en moda
por estar en el CAN, sin saber qué causa están defendiendo. Bueno, pues ahí una periodista entrevistó a varios jóvenes, le preguntó que ellos hacían, no, que ellos iban en contra del aborto. ¿Y por qué usted está en las 3 causales? No, porque en contra del aborto. Y entonces tú no estás de acuerdo con el aborto. Entonces dice, uno de ellos responde, la mujer que, ¿o qué tú crees que debe pasarle a la mujer que se haga un aborto? No, la mujer que incurre en un aborto, lo que hay que matarla, porque mata la vida, que qué cosa. ¿Cómo? No tengo explicaciones ahora mismo. ¿Y por qué viniste? Vine a apoyarla mayormente. ¿Sabes lo que son las causales? Ajá, ¿Qué algo son? así, como para que le digan no al aborto. No, sí, ¿Para que le digan no al aborto? Sí. Okay. Para que las mujeres no sigan abortando. ¿Por qué ustedes apoyan las causales? Porque va a haber cero violencia, por eso. Porque va a haber seria violencia. Cero violencia. ¿Con qué? Con las amenazas. ¿Y la marcha para que no maten a las mujeres? ¿Y tú estás de acuerdo con el aborto? ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? No. Las mujeres que abortan muchachos lo que hay que matar. ¿Cómo fue? Lo que hay que matar hacia el aborto muchacho. Si una mujer aborta un muchacho hay que matarla. Claro, pues te echando a perder una vida. Ok. Pues ya te echando a perder Ahí lo vemos. Se metieron esos muchachitos en esa marcha por CAN, por estar en moda, pero ellos están diciendo justamente lo contrario de lo que estaba promoviendo la marcha. Para que ustedes vean que en el fondo, esencialmente y mayoritariamente así es como piensa la sociedad dominicana en sentido general. Estoy hablando de mayoritariamente, como estaban diciendo esos jóvenes, en contra del aborto. O sea, ellos lo que entienden es que las 3 causales es que es un asunto en contra de la violencia, en contra de la violencia de la mujer. Eso lo entienden así. Pero después, cuando le hablan del aborto, dicen que están en contra del aborto, que el que mata, a las mujeres que matan, que practican el aborto, habría que matarla. Se le fue la lengua ahí, pero él no sabe lo que está diciendo. Pero bueno, el sentido es, porque lo dice bien claro, dice porque está matando una vida. Entonces mayoritariamente la gente, y en el fondo mayoritariamente la gente piensa así. Eso lo deberían entenderlo estas promotoras o promotores de las 3 causales. Por eso quise ponerlo, para que ustedes vean cómo es adentro. Hay gente, no son todos los que están, ni están todos los que son. Pero bien, dice el director ejecutivo del 911 que el 78% de las llamadas que se producen por teléfono pidiendo auxilio, se trata de llamadas molestosas o llamadas que no se corresponden, sea por llamadas que sean por niños que llamen, que cogen el teléfono de los padres, sean llamadas equivocadas o de otra naturaleza, pero realmente hay mucha gente que lo hace por dar lata. 78%. Yo traje esto a colación, que sale en el periódico de hoy, en el Diario Libre de este día, las declaraciones del general Vicente Mota Medina, que es el director ejecutivo, porque justamente me entero que Ramón María Santana, es un caso conocido, Ramón María Santana, un empleado nuestro en el campo hasta hace poco, encargado de la propiedad, tuvo un problema de salud en el día de ayer y está interno en el hospital de San José de Ocoa, que es mi provincia. Bueno, pues la familia, a él le dio un mareo y tenía un problemita de salud y llaman al 911 y entonces comienzan a hacer cuchumil preguntas y para no cansarle el cuento, ellos se cansaron de responder las preguntas y de esperar que llegaran y de querer que lo resolvieran. Tuvieron que recurrir a un vecino, lo metieron en un carro y lo llevaron al hospital de Ocoa y allá lo dejaron interno con problemas de salud que todavía no se sabe el nivel que tiene. Entonces me decía su hijo quejándose, dice, esa gente lo que le hacen a uno es 50,000 preguntas y entonces el tiempo va discurriendo, va pasando el tiempo y uno desesperado con su familiar enfermo, en un cuadro bastante preocupante, y entonces esta gente
haciendo preguntas. Entonces, yo lo que quiero con esto es llamar la atención de la nueva dirección del 911, que es una institución que ha venido definitivamente a dar un servicio extraordinario. Eso hay que reconocerlo, que fue un punto luminoso de la gestión anterior, que fue la responsable de iniciar esta obra, que se ha ido extendiendo. Hace poco que se extendió a Ocoa, que se ha estado extendiendo al país en sentido general, y ya está casi cubriendo el territorio nacional, que es la idea. Se auxilian ellos de un paquetón de cámaras que hay, y en definitiva cámaras en distintos sitios, y tienen una estructura bien organizada, bien montada, pero no todo es color de rosa, no todo es bonanza, y hay casos en que el 911, por ese método de que de 0 a 10 tienen de 0 a 10 minutos para responder, dice el propio director. Yo lo que creo es que debe filtrarse rápido, tenerse un protocolo para filtrar la información y saber cuándo es una llamada necia o cuándo es una llamada de emergencia real y efectivamente. Y es preferible ir a un lugar y que no haya pasado nada, que no ir por estar preguntando, porque esa queja yo la conozco de mucha gente. No es que no pregunten, es que a veces hay un prejuicio por las mismas situaciones que viven y sufren ellos a diario. Hay un prejuicio, y entonces hay una investigadera, hay una preguntadera, hay una cosa que se pierde un tiempo tremendo. Eso es igualito que cuando llevan a los pacientes a los centros privados, que lo primero que están es preguntando por cuarto, que si usted tiene una tarjeta de crédito para garantizar el internamiento. Entonces, el familiar que tiene su paciente enfermo ahí, que tiene apuros tremendos, por eso ha pasado muchas cosas, y ha habido incluso a veces hasta agresiones al personal de salud, que no se debe llegar nunca a esos casos, pero bueno, hay que estar en el pellejo de un familiar enfermo, o de un familiar que tenga a alguien que lleve de emergencia y que no encuentre quien le abra las puertas. Entonces, cito ese caso, porque ya yo eso lo había pensado muchas veces, y la información me ha llegado por muchas vías. Ahora es de primera mano que me llega la información directa, con un testigo directo de una situación que se presenta, llamando al 911, que 50,000 preguntas, y entonces tienen que acudir a un vecino para llevarlo al hospital al paciente. Entonces, esa partecita es una crítica constructiva, porque se trata de una institución que está dando buen servicio en sentido general, y entonces eso hay que afinarlo. El nuevo director que tome en cuenta ese detallito, porque el servicio, la buena imagen y el buen servicio que se da no se puede empañar a veces por una rigurosidad en el protocolo. Hay que tomar en cuenta esas cosas para ver si se mejoran y no se echa a perder en sentido general una institución y un servicio que es muy bueno. Pongamos algo, director, una imagen del presidente en Ecuador, que estuvo en la toma de posesión del nuevo titular, y desde allí el presidente ha exhortado, ha llamado a vacunarse a los dominicanos, que acudan a vacunarse. El presidente es un buen comunicador, ha estado llamando a la población, porque ahora yo no sé por qué la gente está reticente. Vacunas hay, y muchos puestos donde hacerlo rápido están. Entonces, ¿cuál es el tema? No se puede obligar a nadie, no se debe caer ahí, pero la gente debe crear las condiciones de ir a vacunarse. Y el presidente desde por allá dice y exhorta a que la gente vaya a vacunarse. Finalmente, ya muy finalmente, David Collado, que es el ministro de Turismo, ha dicho que si no recuperamos el turismo de manera responsable, la economía dominicana no se recuperará. Sí, eso es verdad,
Pero el asunto es que una cosa es la salud y otra es la economía. Tengamos cuidado con un entre-en-todo, una apertura total de todo, y que entonces por buscar la economía se nos dañe la salud y se nos muera la gente. En muchos sitios se ha abierto antes de tiempo, y aquí yo creo que en algún momento se ha estado presionando mucho por la parte del turismo, por la parte de la economía, precisamente pensando en eso, obviando las recomendaciones fundamentales. Ahora las recomendaciones principales, quienes debe darlas, es el sector salud. Es lo primero que hay que atender. Lo primero que hay que estar es vivo, lo demás se resuelve después. Nos vemos con otra entrega de El Sondeo. Hasta entonces.